venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Gracias, damos al Señor, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Él es el que gobierna nuestras vidas, amén. Y Él quiere tener con nosotros una relación mucho más íntima, mucho más profunda que la que tenemos hoy. De hecho, Él quiere llevarnos a estar con Él por la eternidad, así que evidentemente el deseo de Dios es la comunión. Si no, ¿para qué nos llevaría a su presencia por toda la eternidad? En el libro de Santiago dice: el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Quiere decir que el Espíritu Santo siempre nos anhela, siempre está buscando comunicarse con nosotros. Jesús le dijo a los discípulos cuando ellos estaban cansados y estaban angustiados y tristes, que el Espíritu siempre está dispuesto, que la carne es débil. O sea, el Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto a hablarnos de parte de Dios, a tener comunión, a orientarnos en la adoración, en la alabanza, en la búsqueda de una palabra. Pero fundamentalmente el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. O sea, no solamente que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, sino también que tengamos el poder, la autoridad para obedecerla. Y vamos a ser sinceros, las cosas que nos pasan y lo que nos sucede todos los días está relacionado con cuánto hemos escuchado la voz de Dios y cuánto hemos obedecido. Le decía a Manuel hace un rato que escuché a alguien decir por ahí que el verso más importante para él, ¿no? Obviamente cada uno toma la Biblia como su tesoro, ¿no? Y el tesoro más profundo que esta persona encontró en la Biblia es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces entendió. Dijo: wow, mi vida depende de mí. Mi vida depende del estado de mi corazón, de cómo Dios me ha dado esa responsabilidad, me ha dado esa autoridad para que yo sea el guardián de mi corazón, para que yo pueda tomar las decisiones que sean necesarias para cuidar el estado, para sostener el estado de mi corazón, porque de ese corazón y del estado en que ese corazón se encuentre, entonces de ahí, como un manantial, fluye la vida que voy a vivir. Y la vida que voy a vivir no solamente es por mí, sino también por las personas que amo, por los que están a mi alrededor. La vida que voy a vivir es una nota más dentro de la armonía, de la sinfonía de Dios, dentro de lo que significa que cada uno de nosotros estamos cumpliendo con un propósito de parte del Señor aquí en la tierra. Hablábamos el domingo pasado de la identidad y del propósito. Hoy también yo tenía una palabra acerca de eso, ¿no? Acerca de que la identidad es un problema donde el enemigo va a venir a discutir, va a venir a pelearla, porque si no fuera así, ¿por qué tantas veces al tentarlo al Señor le decía: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios? O sea, el enemigo lo que quiere es confundir tu identidad, que vos te identifiques equivocadamente, que no te identifiques con tu padre, que no te identifiques con... Es como si alguien de repente perdiera la memoria y no se acuerda cómo se llama, no sabe qué apellido tiene, no sabe de qué país es. Eso es lo que quiere el enemigo, que te confundas para que no te identifiques con Dios, con tu familia, con tu verdadera pertenencia diseñada por el Señor. Por eso la tentación era: si eres un hijo de Dios. Y algunas personas están falsamente identificadas con causas, con ideologías, con partidos políticos, con cuestiones que hacen a la tosudez de una determinada raza o de una determinada costumbres y cultura. Sin embargo, Dios quiere romper esa identidad para que te identifiques como hijo. Mirá con qué amor nos ha amado Dios, que nos ha llamado a ser hijos de Dios. Aún adentro de la iglesia, el enemigo trata de confundir tu identidad. ¿Recuerdan la iglesia de Corinto, donde uno decía que era de Pablo, otro decía que era de Cefa, otro decía que era de Apolo? Aún adentro de la iglesia el enemigo quiere tener confusión con tu identidad, y es importante que afirmes tu identidad en el Señor. Y el propósito en el Señor es lo que te identifica con Cristo. Cristo vino a servir, no vino a ser servido, y le explicó a los discípulos que el mayor es el más pequeño.
Es decir, incluso dijo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tenía un mensaje de profecía, pero el más pequeño en el reino de los cielos, Jesús lo explicó, el más pequeño es el que sirve a los demás. Cuanto más pequeño me hago, tomó un niño y dijo, que se haga pequeño como este niño, y le dijo al niño, nene, vení para acá, y el nene vino, ¿me entiende? Usted lo llama un nene, o sea, y al obedecer de esa manera, sin preguntar para qué, o estoy ocupado haciendo otra cosa, ¿no? Vino, dijo, el que sea humilde como este niño, ese es grande en el reino de los cielos. Así que es una cuestión de humildad. Jesús se humilló, fue nuestro máximo ejemplo de humildad. ¿Y cómo se humilló? Haciéndose siervo y obediente. Y fíjense que el servir a los demás es para que nosotros aprendamos a identificarnos con Jesús. El propósito del servicio es lograr en nosotros el carácter de Cristo, la humildad. Pero a veces, distraídos, no nos damos cuenta que Dios nos habla, y yo esta mañana quiero hablarle de 7 formas en las cuales podemos escuchar la voz de Dios. Así que si quiere tomar nota o anotar los versículos para que en algún momento después los pueda repasar y recordar. Seguramente después el Espíritu de Dios le va a dar a usted mucho más. A mí me dio esto para compartir con ustedes hoy, donde tenemos un tiempo limitado para compartir, pero voy a basarme básicamente en 7 cosas que usted ya sabía, que son las formas en las que Dios le habla y que simplemente lo que tiene que hacer es ponerlas en práctica. Número 1. Dios habla a través de la creación. Dice en el Salmo 19, en el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista aquí? El salmista está diciendo, nada es casualidad. Todo lo creado cumple una función de manifestar la gloria de Dios. Tal vez usted piensa en las coincidencias, en las casualidades. Casualmente conocí a esta persona en ese lugar y mirá qué coincidencia, ¿no? Qué casualidad. Después esa persona fue muy importante para mi vida. O fui a este lugar y me encontré con tal cosa. O leí justo escuché. Y uno está pensando que existen esas casualidades. No existen casualidades en el Señor. Existe un propósito de Dios y las cosas ocurren en tu vida. También ocurren ciertas cosas que son pruebas, que son dificultades, pero también ahí Dios está hablando. Porque ahí está probando nuestro corazón, a ver qué clase de vida surge de nuestro corazón. Yo, cuando las nenas, mis hijas eran chicas, yo les jugaba con esos muñequitos que uno las aprieta y dicen algo, ¿no? Uno aprieta y dice mamá, mamá. Entonces yo les jugaba que le apretaba la panza para que dijeran mamá, mamá. Entonces, ¿por qué? Porque estaba diseñado para que cuando uno lo aprieta, diga esa palabra. Y si a usted el enemigo lo aprieta, ¿qué le sale del corazón? ¿Le sale papá? ¿Le sale el Señor? ¿O le salen maldiciones, insultos, rayos y centellas? ¿Entienden? Y recorcholis. Es importante que entendamos que en todas las cosas Dios está al control de todas las cosas. Que nada es casualidad, no hay coincidencia. Usted no vive donde vive por casualidad. Usted no se ha mudado donde se ha mudado por casualidad. Imagínese si yo le asumiera a la casualidad el hecho de haber ido a trabajar en una empresa que me llevó a San Luis. En San Luis Dios me llamó, el regreso de San Luis, el servicio que yo presté en determinados lugares, las personas que conocí, a las que tuve oportunidad de darles testimonio del Evangelio de Cristo, los pastores que tuve. No, nada es casualidad. Entienda que Dios le está hablando de vez en cuando. No digo que usted se aferre a ese pasado, pero por lo menos se extraiga de las cosas que le sucedieron los mensajes, la palabra, la voz de Dios, donde Dios le habló de determinadas cuestiones. ¿Con quién a usted le conviene estar? ¿Con quién no le conviene estar? ¿Quién es el que le ha hablado de parte de Dios y le ha ayudado a acercarse a Dios? ¿Y quién es el que ha contribuido a endurecer ese corazón? Hay personas que su presencia, su comunión, su compañía, su amistad nos ablanda el corazón.
Y hay personas que no se endurecen el corazón. Su presencia, su compañía, su relación es una relación donde quiere compartir con nosotros su odio, su resentimiento, su amargura. Y esas cosas no son buenas para nosotros. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es inevitable que vengan ataques del enemigo. Pero, ¿cómo guarda el corazón del cristiano? Con la coraza de amor, de justicia, con el escudo de la fe. Pero importante que usted entienda, Dios le ha estado hablando todo el tiempo a través de la creación, a través de las cosas que están a su alrededor. Dios te ha hablado a través de tus padres, Dios te ha hablado a través de tus hijos, Dios te ha hablado a través de tus cercanos. Préstele atención porque Dios habla. Ese es un nivel, digamos, es un nivel. Pero hay un nivel más importante, donde dice el Salmo 24, en el verso 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Por qué nosotros practicamos la comunión, practicamos esa comunicación espiritual? Cuando recibimos el Espíritu de Dios, tenemos la conciencia, que es la capacidad de discernir entre lo que nos trae convicción de pecado o nos testifica, pero también nos da comunión. Si usted no tiene comunión con Dios, pues entonces es muy difícil que pueda escucharlo. Pero si mantiene un tiempo de comunión, y la comunión se practica, es algo que usted tiene que ejercitar, es como la amistad. Una amistad hay que cuidarla, una amistad hay que cultivarla. Una amistad depende de que usted se acuerde de fechas, de lugares, de momentos, de agarrar el teléfono, de saludos, de un montón de cosas, de detalles que hacen que esa amistad se sostenga a lo largo del tiempo. Mire, yo tengo amigos que no veo muy seguido. Por ejemplo, todos mis amigos, toda la familia de Chile, de los pastores Méndez, de los pastores de Aranda, y no tenemos una relación permanente de conversación como con el pastor enamorado de Miami, u otros hermanos que están, con Lucas mismo que está en Italia, y Marisela. No estamos todo el tiempo continuamente hablando, pero mantenemos la comunión en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Espiritualmente, por ejemplo, estos días estuve con Lucas reunido, y bueno, no sé cuánto hace que no lo veía, por lo menos 2 años, qué sé yo, que no lo veía Lucas, o 1 año y pico, no sé. Pero sentarme con él y charlar y tener un tiempo con él para hablar no solamente de cuestiones ministeriales, ¿me comprende? No solamente del trabajo mío como pastor, sino de abrir el corazón y poder tener comunión con él, poder tomar un café, poder compartir algo con él. Eso hace que entonces uno abra su corazón y revele las cosas que hay en su corazón, y pudimos tener también, ponernos de acuerdo sobre qué temas teníamos que orar. Bueno, eso mismo usted lo puede hacer con el Señor, mantener una comunión con el Señor. No necesita tampoco un ambiente especial, no necesita apagar la luz, ponerle el último enganchado de instrumentales cristianos. Usted puede tener comunión con Dios en el auto, usted puede tener comunión con Dios mientras está preparándose para tomar un mate. Usted puede tener comunión con Dios, pero la tiene que practicar, tiene que desearla. La comunión con Dios también es una cuestión de fe. Si usted no cree que puede tener comunión con Dios, pues entonces no la tendrá. Pero si usted cree que tiene comunión con Dios y Dios es galardonador de los que le buscan, entonces hará esa búsqueda. En el Salmo 24, donde habla de aquellos que han guardado su corazón, que han hecho tantas cosas, dice, tal es la generación de los que le buscan. Es decir, que hay una generación, es decir, hay un tipo de personas que nacieron para buscar a Dios, que fueron creados por Dios para estar en una constante búsqueda de comunión. A esos Dios le da revelación, a esos Dios le habla. Por eso es importante que mantengamos todo el tiempo comunión con Dios, y no nos enfriemos porque nos vamos a apagar. Mantengámonos unidos,
en esta búsqueda, porque nos ayudamos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esta es una forma de congregarse. Yo sé que algunos cuando no hacemos reuniones presenciales se enfrían y se distraen, y la verdad que oro por ellos y pido al Señor que eso no ocurra. Pero la palabra de Dios está, Dios quiere hablarte en este momento que estamos en comunión con Él. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. La otra forma en la que Dios quiere hablarte es a través de tu mente. Es importante limpiar la mente de ideas equivocadas, apagar la tele, apagar la radio, apagar internet, apagar todos los ruidos para que tu mente pueda meditar en el Señor. Porque de esa manera Dios te habla. Dice en Hebreos capítulo 8, verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El corazón es la esencia de nuestro ser, y la mente es esa efervescencia que surgió cuando vino el aliento de Dios sobre nuestra vida. Entonces la mente, el alma surgió, y es ahí donde Dios muchas veces quiere hablarnos, pero la tenemos tan cargada de ruido, tan llena de ideas equivocadas, tan metida en nuestras luchas, pensamientos recurrentes que no te dejan descansar, que a veces uno dice, pero claro, justo después fui a bañarme y ahí en ese momento, cuando estaba en la ducha, Dios me habló, claro, porque fue el único momento donde apagaste, donde dejaste de pensar en esas cosas que están ocupando tu mente y que le impiden a Dios hablarte. Pero Dios quiere hablarte también con tu mente, y es importante que tu mente esté cargada del conocimiento de la palabra de Dios, porque la inteligencia, el entender, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Por lo tanto, si vos tenés tu corazón y tu mente lleno de la palabra de Dios, cuando Dios te hable, te vas a dar cuenta exactamente que es Dios, porque te va a hablar de las cosas de las que te habla Dios, y te va a decir algo que ya está puesto en tu corazón por medio de la palabra. En cambio, si estás vacío, decía un pastor coreano que para poder servir al Señor hay que elegir la mejor gente, para poder armar un equipo. Y él decía, tiene que ser gente que no tenga la cabeza hueca. Los coreanos, viste, no tienen filtro. Porque si tiene la cabeza hueca, ¿no? Dice, no sirve. Tiene que ser la mejor gente, porque para Dios hay que poner la mejor gente. Y él los trataba con dureza, ¿no? Pero dice, la mente del cristiano tiene que llenarse de la palabra, no puede ser una cabeza hueca, ¿no? Porque hay una ley de los espacios vacíos. Si no llenas tu mente, tu pensamiento del Señor, no vas a tener paz. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Eso es lo que dice el libro del profeta Isaías. Así que es importante que llenes tus pensamientos de Dios para que tengas paz. Amén. Es importante. Entonces dijimos, Dios te habla a través de la creación, Dios te habla a través de la comunión, y Dios hablará también a tu mente cuando puedas sintonizar a Dios, quitando las otras cosas que están siendo un estorbo. Número 4, lo más importante tal vez de todo esto, que genera lo que te prepara para poder escuchar más frecuentemente la voz de Dios, la oración. La oración. Uno de los errores de los cristianos es pensar que la oración es ir y presentarse delante de Dios con tu receta de cocina, con tu lista de supermercado, y decirle a Dios todo lo que quiero, todo es esto, y no quedarse a escuchar la respuesta de parte de Dios. Cuando la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que el motivo del clamor es la respuesta, el motivo de la oración es la respuesta. Por eso decimos amén, porque estamos de alguna manera poniéndonos de acuerdo con el Señor en las cosas que hemos pedido, conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios.
Pero el tiempo de oración no es solamente el tiempo de bla, 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 hablar. Razón por la cual muchas veces al orar en el Espíritu, al orar en lengua, nosotros, nuestro entendimiento, digamos, no interfiere porque hablamos directamente con Dios, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Nuestro entendimiento no retiene, queda sin fruto, a menos que haya interpretación o una palabra profética. Pero en ese momento, al hablar con Dios, también estamos escuchando la voz de Dios, porque es el Espíritu el que intercede por nosotros. Por lo tanto, lo que está saliendo de nuestra boca, lo está diciendo el Espíritu de Dios. Y entonces estamos también, aunque no lo entendemos, oyendo la voz de Dios, sobre la cual podemos nosotros clamar, pidiéndole a Dios que nos dé interpretación, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Los misterios que hablamos con el Señor cuando hablamos en lengua, cuando hablamos en la intimidad, la profecía, la palabra que Dios quiere darle al creyente. Eso se desata, eso se activa, eso se potencia por medio de la oración. Decía otro coreano, esto con los coreanos, muy simple, una ecuación que él decía, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, ninguna oración, ningún poder. Así que si no estás pudiendo con algo es porque no estás orando, si no estás venciendo es porque no has puesto al Señor en el lugar que corresponde para tener esa victoria. Luego, la quinta forma en la que Dios nos habla es con el Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Eso es lo que también estábamos hablando, que es resultado o disparador de la oración. Dice, porque en el libro de Romanos 8:15 dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay un testimonio que nuestro espíritu recibe cuando estamos haciendo las cosas conforme a nuestra identidad y propósito. Eso es lo que está diciendo aquí. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando estamos en la identidad de Dios, o sea, cuando recibimos esa identidad y estamos en el propósito de Dios. Ahí entonces hay un testimonio, hay un gozo, hay una paz, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. Ese es el testimonio del Espíritu. Lo que dice en Efesios capítulo 5, verso 22, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad, benignidad. Es lo que yo puedo darme cuenta que estoy siendo un hijo de Dios cuando hay eso en mí. Hay un testimonio del Espíritu. Dios me está hablando, pero cuando en mí hay otro mensaje, ¿me entiendes? Cuando no estoy en ese gozo del Señor y hay convicción de pecado, y siento la convicción de pecado, no estoy hablando de una conciencia de culpa, sino una convicción de pecado que me permite corregirme para que yo pueda seguir siendo irreprensible. Tengo que mantener siempre activa la sensibilidad y la convicción de pecado. No hay nada como un corazón duro. Si usted endurece el corazón, deja de sentir convicción de pecado, y al perder la sensibilidad, entonces no se corrige y pierde el carácter de irreprensible. Cree que empieza a sentirse ya una persona consumada, alguien que, bueno, yo soy el hijo de Dios, y yo soy un príncipe, y yo soy Jehová Junior, como dijo uno tirando por ahí fruta, y tantas cosas que uno escucha por ahí, porque todo eso parte del orgullo, cuando en realidad el propósito de Dios es mantenernos humildes como Cristo, con esa identidad. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está siempre presente. Debemos prestarle atención para que no se contriste, para que no se apague y poder escuchar. En 1 Corintios, el capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjense esta palabra que fuerte. Ignorar, ser ignorante. Dice, no quiero que ignoréis, no quiero que seas ignorante acerca de los dones espirituales. ¿Quiénes son los ignorantes de los dones espirituales? Porque dice, cuando los gentiles, digamos así, los no creyentes, dice, sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir,
Nosotros servimos a un Dios vivo que habla, que no es mudo. Entonces cuando se mueven los dones del Espíritu Santo, ahí podemos darnos cuenta que se mueve la voz de Dios. De hecho, la mayor parte de los dones del Espíritu Santo tienen que ver con revelación, con palabra de parte de Dios, lengua, distintos géneros, interpretación de lengua, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, ¿me entiendes? Hay en cada uno de esos movimientos, de esas cuestiones de carácter espiritual, ahí podemos ver que el don de Dios se está moviendo y Dios nos está hablando. Cuando hay una palabra de ciencia es Dios, cuando hay una palabra de sabiduría es de Dios, cuando hay discernimiento de espíritu es Dios el que nos está hablando, cuando hay profecía es Dios, cuando hay lenguas es Dios, cuando hay interpretación de lenguas es Dios, siempre es Dios. Entendamos que Dios nos está hablando a través del Espíritu que ha puesto en nosotros. ¿Para qué creen que Dios nos conectó en el Espíritu? Para que podamos tener comunión con Él y hablar y escucharlo. Amén. Así que no menosprecie el Espíritu de Dios, sino que también practique el Espíritu de Dios en su vida, las lenguas, la interpretación de las lenguas. Pídale a Dios, creyendo, no como las olas del mar, que, bueno, pedí la interpretación, algún día va a venir. Recuerdo que había un pastor que me cuestionaba porque yo oraba inmediatamente por las personas convertidas para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, y él decía que a él le había costado tanto recibirlo. Y yo decía, si vos tuviste esta crisis de fe, te costó tanto tiempo recibir algo que es un don de Dios, que es un regalo, que no demanda ninguna otra cosa más que rendirse y recibirlo, ¿por qué querés ponerle esa barrera a los demás para sentirte más? Pero déjalo, que recién se convirtió, tiene el corazón completamente limpio, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado, ¿me entiendes? Y aunque el diablo quiera venir, la sangre de Jesucristo sigue teniendo poder para limpiarnos de todo pecado, y no tenemos mala conciencia de ninguna cosa, porque en el bautismo hemos sido sumergidos juntamente con Él, hemos muerto y hemos resucitado, y el Espíritu de Dios está en nosotros y nos anhela celosamente, y el Espíritu de Dios está puesto en nosotros para interceder con gemidos indecibles, y el Espíritu de Dios es nuestro mejor amigo aquí, yo diría casi el único que tenemos aquí en la tierra, porque Dios está sentado en su trono y Jesucristo a la diestra de Dios, pero el Espíritu Santo está ahora ahí donde usted está y está aquí donde yo estoy y nos está manteniendo en comunión, y el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo y nos habla de parte de Dios, nos muestra las cosas que nosotros no entendemos, pero el Espíritu de Dios lo escudriña todo. ¿Quién entenderá la mente del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién puede entender la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que también está en nosotros? Tenemos la mente de Cristo. Si nosotros nos mantenemos espirituales, si nosotros nos mantenemos en ese nivel, pero si descendemos a la carnalidad, a la animalidad, ¿me entienden? Entonces dejamos de escuchar la voz de Dios. Y después, las últimas dos que son muy importantes, a veces van de la mano, a veces no, pero dice en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, yo acá cometí un error, puse tercera de Timoteo, no hay tercera de Timoteo. Dice, pero segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Cómo se enseña? Hablando. ¿Cómo se redarguye? Redarguir es argumento contra argumento, ¿me comprende? ¿Cómo se corrige? Con palabras. ¿Cómo se instruye? Con palabras. La escritura es la voz de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto le dedicás a la palabra de Dios? ¿Cuánto conocés la palabra de Dios? ¿Cuánto sabés de lo que dice en Juan, en Mateo, en Lucas, en Marcos? ¿Cuánto sabés de lo que dice la palabra de Dios en Hechos, en Efesios? ¿Cuánto has conocido? A veces pareciera que yo estoy hablando con personas que escuchan por primera vez las cosas, cuando en realidad tendría que estar reafirmando en tu corazón cosas que ya sabés, que ya has escuchado, pero que simplemente estoy activando para que al ponernos de acuerdo, eso traiga frutos sobre tu vida.
Las escrituras, hermano, la palabra de Dios, lea la Biblia, agarrá la Biblia que no muerde, la Biblia no es para ponerla de desodorante abajo del brazo, la Biblia no es para ponerla abajo de la almohada, para tener sueños de una manera fetichista, se te vayan los malos sueños, ¿no? Eso, si querés soñar bien, tenés que orar antes de dormir y entregarle al Señor tu sueño. Pero las escrituras, la palabra de Dios, hermano, Dios te habla a través de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Pacto. Yo recomiendo primero leer el Nuevo Pacto y ir hacia el Antiguo cada vez que hay una referencia. Y después de haber leído el Nuevo Testamento de esta manera, tomando las referencias del Antiguo Testamento, entonces teniendo el contexto de la luz del mensaje de Jesucristo, pues entonces podemos escudriñar entre las sombras del Antiguo Pacto si hay alguna cosa que enriquezca, si hay alguna cosa que confirme lo que ya creemos, que Jesucristo es el Señor. Amén. Y por último, Hebreos capítulo 13, verso 7. Preste atención, por eso lo puse último a esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquí está diciendo dos cosas tremendas el autor de Hebreos. Dice, acordaos de vuestros pastores. Ellos son los que Dios ha escogido para comunicar la palabra de Dios, para hablarte de la palabra de Dios. Pero mirá cómo han aplicado ellos la palabra de Dios a sus vidas. Y entonces si han tenido un fruto, vos podés ver en la vida de tus pastores cómo la palabra de Dios les ha permitido avanzar en este mundo sin contaminarse de este mundo. Les ha permitido avanzar, formar una familia, mantener un ministerio, mantener una conducta, mantener un buen testimonio, ser irreprensibles, gobernar bien su casa, es decir, todo lo que la Biblia dice que son los requisitos de los siervos de Dios. Si vos ves que estas personas han aplicado bien la palabra a sus vidas, pues entonces escuchá de lo que ellos ministran de la palabra, porque claramente entendieron. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, sigue siendo la misma vara, el mismo parámetro, sigue siendo el mismo modelo, sigue siendo la misma regla de conducta de todos los siervos de Dios, de todos los hijos de Dios. Escuchá a tu pastor. Cuando empezás a tener problemas, para escuchar a tu pastor, y empezás, esto lo dice por esto, ahí entonces no estás escuchando. Ahí entonces tenés muy fuerte encendida la voz de tus prejuicios. Y estás escuchando al enemigo, al acusador, y no estás escuchando a tu pastor. Yo no digo que todos los pastores sean perfectos, para nada, todo lo contrario. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Él es el modelo, Él es la pauta, a Él es al que tenemos que seguir. Pero a veces le pedimos a nuestros pastores cosas que ni a Jesucristo le pedirían. Pastor, ¿por qué no hacemos una marcha de estandartes y tocamos el shofar en las reuniones como hacen el hermano Jesucristo? ¿Hacía eso? ¿Qué hacía Jesucristo? Predicaba, enseñaba, oraba. Eso hacía. Y nosotros hacemos eso. Cuando queremos otras cosas, ¿construyó Jesucristo edificios? ¿Vamos a medir a un siervo de Dios por la cantidad de edificios que construyó? No. Ni por los libros que escribió, ni por nada de eso, ¿me comprende? Los libros los escribieron otros, Él hizo las obras. La mejor manera de decir es hacer. La mejor manera de decir es hacer. Por eso considera la conducta de tus pastores, lo que han hecho con su vida, con su familia, con su trabajo. Y de esa manera, no porque no tengan luchas y pruebas, sino porque verás cómo ellos se afirman en su fe en los momentos de las luchas y pruebas y mantienen su carácter irreprensible, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios te está hablando a tu vida a través de tus pastores. Así que
Un breve repaso para pasar a la oración. Dijimos que Dios te habla a través de la creación, porque no hay casualidades ni coincidencias. Que Dios te habla a través de la comunión, porque Dios no tiene secretos con sus amigos y es necesario cultivar esa amistad con Dios. Dios hablará a tu mente cuando tu mente se sintonice, cuando tu mente se limpie de todas las informaciones fake, de todas las informaciones falsas y conspiraciones y cuestiones raras que hay. Dice en el profeta Isaías, no le llames conspiración a todo lo que el mundo le llama conspiración. Escuchar la voz de Dios. La oración, porque clamar trae respuesta. El Espíritu Santo y los dones fueron enviados para enseñarnos, para ser aquí nuestros tutores. No dejaré huérfano, dijo el Señor. El Espíritu Santo es nuestro tutor aquí, es nuestro ayudador aquí. La Escritura, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, decía el apóstol Pedro, la que está escrita. Jesús, ¿cómo no venció a Satanás? Diciendo, el escrito está. Escrito está es lo que dice, esto es lo que dijo Satanás. Escrito está es lo que dijo Dios. ¿Me entienden? Y lo que dijo Dios siempre gana en la batalla espiritual. Y a través de los siervos de Dios, de los pastores que Dios ha puesto en tu camino para ministrar. Así que espero que le des gracias al Señor esta semana y que puedas escuchar la respuesta de Dios a tantas inquietudes que nosotros solemos tener para caminar en luz y no andar en tinieblas. Y si alguno tiene alguna otra forma en la que cree que Dios le está hablando, bueno, compártala, cuéntenos su testimonio. Y si Dios le ha hablado por alguna de estas formas, también cuéntenos, para que nosotros podamos también ser edificados en la fe por el testimonio de aquellos que han probado el poder de Dios y Dios ha respondido conforme a sus expectativas o superado, porque Él puede darnos mucho más de lo que podemos nosotros entender y pedir por el poder que obra en nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro.
cesaré de esperar en ti.